Bueno, aquí está el título, aprendan a leer los nombres. Entonces, la introducción dice, la limnología son el conjunto de propiedades físicas, químicas, biológicas de los cuerpos de agua dulce o salados. En el caso del estudio hablamos de estanques. Entonces, estas características pueden afectar la supervivencia, crecimiento, reproducción y salud de los peces. El éxito de las empresas de acuicultura depende en gran medida de la calidad del agua en las peceras y los estanques. Entre los aspectos más importantes de la calidad tenemos el equilibrio ácido-básico, que está fuertemente relacionado con el pH, la alcalinidad y la concentración de CO2 libre. En unidades de bajo intercambio de agua, el encalado se puede llevar a cabo con éxito para aumentar el pH y la alcalinidad del agua. Además, cuando este encalado se realiza con piedra caliza o carbonato de calcio, también aumenta la concentración de calcio en el agua, lo que se conoce como dureza del agua. El calcio es un elemento esencial para el crecimiento y la salud de los peces, y es deseable tener una concentración mínima del agua para obtener buenos índices de rendimiento, de crecimiento en general. En aguas de cultivo con pH inferior a 6.5 y alcalinidad inferior a 2 miligramos por litro, se requiere encalado según Boyle 2007. Sí. Entonces, el objetivo se realizó, ¿qué, Chocho? ¿Se realizó qué? Se realizó un estudio con tilapia del Nilo, Oreochromis niloticus, en alevines, para evaluar los efectos del carbonato de calcio moderado encalado en agua. El pH, tienes que ponerle sentido. Sí, pero cuando lo veas escrito tienes que ponerle sentido. El pH, o sea, moderado encalado en el agua. En alevines para evaluar los efectos del carbonato de calcio moderado encalado en el agua. El pH, la alcalinidad total, la dureza cálcica, el CO2 libre y el amoníaco total. Sobre el peso corporal final de los peces, la longitud corporal, la supervivencia y el factor de conversión. Ese es el factor de conversión alimenticio. Pero no, déjalo así porque está la serie en inglés. Pero yo no leí en mi resumen. Yo no vi nada de factor de conversión en mis resultados. No, el de supervivencia sí, pero el factor de conversión no. Bueno, materiales y métodos. Qué pena. Empieza así, peces y sistemas experimentales. Bueno. Bueno, peces y sistemas se utilizaron 1000 tilapias del Nilo invertidas del sexo masculino que se obtuvieron en el Centro de Pesquisas en el Departamento Nacional de Obras Costras como secas. Pentecost es... ¿Ah? Sí, eso es como la universidad. Pentecost, estado de Ceará, Brasil. Los peces fueron trasladados a un tanque de fibra de vidrio de 1000 litros, que fue el tanque de recepción, que fue servido con aire forzado a las 24 horas. Las 24 horas a través de pequeñas bombas de aire o tubería de silicona y difusores de aire. Los peces permanecieron en el tanque de recepción durante una semana para aclimatarse a las condiciones del laboratorio. 48 horas después de la siembra, los peces se trataron con
permanganato de potasio 4 mililitros por litro durante 48 horas para prevenir la infectación bacteriana. Luego se utilizó tiosulfato de sodio a razón de 4 miligramos por litro para neutralizar el efecto residual del permanganato de potasio. Ahora, en el diseño experimental, en el presente trabajo se evaluaron dos factores experimentales en un diseño factorial de 3×2. Habían dos tipos de agua de cultivo y tres diferentes tipos de gestión de calidad de agua. Se usó agua del grifo, se eliminó el cloro mediante aireación y reposo. El agua se mantuvo clara en los acuarios interiores, o sea, sin fitoplancton, y verde en los acuarios exteriores con mucho fitoplancton. Se sometieron a una de las siguientes gestiones de calidad del agua. Ninguna, control positivo, encalado con grado analítico de carbonato de calcio, que fue el grupo experimental, y se establecieron condiciones experimentales, 6 condiciones experimentales. Agua clara sin manejo, agua clara con acidificación, agua clara encalada con carbonato, agua verde sin manejo, agua verde acidificada, agua verde encalada con carbonato de calcio. El día 2, 3 y 4 se sustituyó por agua acidificada encalada a razón de 1/3, 2/3 y 3/3. Desde el cuarto día hasta el final se realizaron intercambios semanales de agua a razón de 2/3 para mantener las características físico-químicas. Bueno, acá están mis resultados, creo que sí, yo sé. Pues yo las veo bien. O sea, hay que leer este documento para poderlas decir, pero se ven bien. Bueno, vamos a esperar para ver qué dice Diego y se lo cambiamos o no. Bueno, en los resultados se midieron varias variables experimentales por medio de procedimientos analíticos. Se midió calidad del agua, desempeño de crecimiento, alcalinidad total, dureza del calcio, CO2 libre, amoníaco total, pH del agua y temperatura, dentro de las cuales alcalinidad, dureza, CO2 y amoníaco se midieron semanalmente. pH y temperatura se midieron durante 2 días de 6 a.m. a 6 p.m. cada hora. Entonces ahora los vamos a ver cada uno más especificado. Calidad del agua se dice que se mide a través de la absorbancia de luz a 670 nanómetros. No se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos, pero cuando se midió, o sea, teniendo en cuenta que el agua verde es el que estaba en el exterior y el agua clara es la que estaba en el interior, cuando se compararon hubo un mayor resultado en el agua verde, 36.87 versus el agua clara, 5.24. Pero no, o sea, no dio diferencia significativa, solo que se daban valores más altos. El pH, repito, el agua verde está en el exterior y el agua clara es la del interior. Entonces, en el agua verde hubieron variaciones del pH a lo largo de las horas del día. De 6 de la mañana a 12 del mediodía, el pH estaba de 7.5 a 9. De 12 a 3 de la tarde, el pH subió de 9 a 10. Y luego de 3 a 6 de la tarde, el pH volvió a bajar de 9.8 a 9. En cambio, en el agua clara, en el interior, se mantuvo constante dentro de su tratamiento, pero hubieron variables de tratamiento en tratamiento. O sea, el pH del agua clara, del carbonato
se mantuvo constante en 6.5. Dime, dime, hola. Yo escuché un gate. Qué miedo. Bueno, entonces yo escuché que me llamaron. Kate, dijeron Kate. Bueno, qué raro. Ujú. Yo, yo duermo sola, así que no vamos a hablar de espíritus chocarreros ahora. Continúo. Bueno, de pronto. Entonces, como les decía, el agua clara en el interior se mantuvo constante en su tratamiento, pero hubo diferencias en el tratamiento. O sea, durante todas las mediciones, la del carbonato se mantuvo en 6.5, la que no tenía nada se mantuvo en 7 y la acidificada se mantuvo en 7.5. Amoníaco total. Entonces, lo vemos ahora por gestión de control de calidad del agua. Carbonato sin control y acidificada. Cuando se miden así, no hubo diferencias significativas, pero si vemos los valores de todo el agua clara, que es la que estaba en el interior, versus toda el agua verde, que es la que estaba en el exterior, siempre los valores del agua clara fueron mayores que los del agua verde. Concentración de CO2 libre. Igual, carbonato sin control, HCl. Cuando se miden, puta, cuando se miden así, se tiene que siempre las del carbonato fueron menores y las del HCl fueron mayores. Las del sin control fueron mayores que el carbonato, pero menores que el HCl, o sea, estaban en la mitad. Pero entonces, cuando cogemos las del carbonato y comparamos claras versus verde, las claras fueron mayores, de 6.9 versus 3.3. Cuando comparamos las del control, las claras fueron mayores, las verdes fueron mayores, 14.1 versus 13.9. Y cuando comparamos las del HCl, las claras fueron mayores, 8.1 versus 17.5, pero como ven son valores relativamente similares. Además, comparó las de sin control con las del HCl y se dice que no hubo diferencia significativa, o sea, la diferencia se tuvo fue con las del carbonato. Entonces, bueno, aquí desempeño de crecimiento tenemos tres factores. Tenemos tasa de supervivencia, peso corporal final y temperatura, que es esto que está aquí. Entonces, cierren el micrófono que se escucha feo. Entonces, en la tasa de supervivencia no hubo diferencias significativas y en promedio se mantuvo en 95.95%. En el peso corporal no hubo diferencias significativas. Sin embargo, cuando se compara claras versus verdes, la clara tiene un valor mayor, de 3.08 a 2.98 gramos. Y cuando se compara por gestión de calidad, por gestión de manejo del agua, el carbonatado tuvo mayores valores que los otros dos. Aquí, no sé si ustedes pueden ver bien la grafiquita, a mí me la tapa el conteo de la grabación, pero lo que nos dice es que la temperatura... Sí, correcto. Aquí la gráfica lo que nos dice es que a través del tiempo, el que estaba dentro, o sea, indoor, el que estaba dentro, mantuvo unas temperaturas constantes relativas. Y el que estaba afuera tuvo unos cambios bruscos de temperatura, más bruscos entre las 12 del día y las 3:30 de la tarde más o menos. Ya, eso es lo que nos quiere mostrar esta gráfica,
que adentro la temperatura era más o menos constante y que afuera habían cambios bruscos en la temperatura. Entonces, alcalinidad total. Puta, me voy a morir. Cuando medimos el carbonato sin control, el HCl, tenemos que el agua verde siempre fue mayor que el agua clara. Espérate, que me vuelvo un pedazo. Porque aquí debería decir cuál de estos tres es mayor. Ah, no, sí, ven acá. Acá está, mira, en la del carbonato, o sea, esto sigue así. Carbonato con carbonato, sin control, HCl con HCl. Entonces aquí nos dice que en términos generales la verde siempre fue más alcalina que la clara. Entonces aquí nos dice que en la del carbonato, la verde más alta que la clara. En sin control, la verde más alta que la clara. En el HCl, la verde más alta que la clara. Entonces las discusiones, ¿por qué se da esto? Entonces las discusiones también las manejamos por variable experimental. Entonces la calidad del agua según Dabcho y Brum en el 2000, la principal partícula de suspensión en el agua que absorbe la radiación son las algas verdes. Entonces los acuarios de agua clara, como estaban desprovistos de fitoplancton, van a tener menos absorción de la radiación. Entonces los resultados fueron predecibles ya, porque él dice que la partícula que más absorbe la radiación son las algas verdes. Entonces en el acuario de adentro, el agua clara, no hay algas verdes, entonces se espera que los valores sean menores. Dice que la acidificación y el encalado de los acuarios exteriores fue insuficiente para afectar el crecimiento del fitoplancton. O sea, sugiere que se aumente las dosis de HCl y de carbonato para ver si se afecta el crecimiento del fitoplancton, porque con las dosis que se usaron en este experimento no se afectó el crecimiento del fitoplancton. Entonces, el pH del agua, según Schippers en el 2004, hubo diferencias significativas entre aguas claras y aguas verdes, explicada por la actividad fotosintética, que aumenta la alcalinidad cuando se elimina el CO2 del agua libre. O sea, en las aguas verdes había mayor alga, mayor plancton, entonces había mayor actividad fotosintética. Por lo tanto, como hay más actividad fotosintética, se elimina más CO2 del agua libre, lo que hace que se aumente la alcalinidad. Concentración de CO2 libre. Hargreaves 2000. Cuando la entrada de carbonatos en el agua aumenta en el pH, la reducción de hidroxilo causa consumo de CO2. Además, la entrada de estos estos iones de hidroxilo causados por el HCl producen más CO2. O sea, que ¿cómo es que? Ay, espérate, me perdí. Concentración de CO2. Ay, no. En esta me embolaté ya. Dime. Ajá, ajá. Ya, ya lo que faltan son dos diapositivas. Espérate, falta esto y la otra. Entonces, o sea, yo lo copié tal cual lo que decía ahí.
El amoníaco total dice que la principal fuente de amoníaco es la descomposición bacteriana de las heces y del fitoplancton y la dieta no digerida. Entonces, en los estanques más alimentados, o sea, los eutróficos, había más amonio que en los menos alimentados, o sea, los oligotróficos, o sea, los más alimentados son donde había el fitoplancton. Y dice que el riesgo de mortalidad por bajas concentraciones de CO2 disuelto y altas concentraciones de amoníaco por exceso de fitoplancton, o sea, en los eutróficos, en los que estaban afuera, las aguas verdes. Desempeño de crecimiento. Dice que la presencia de fitoplancton en aguas verdes no mejoró el crecimiento. Nos dice que el fitoplancton y el zooplancton puede servir como alimento, pero que la dieta artificial ya había suplido los requerimientos que tenían los peces en la etapa de alevines o los camarones, no sé qué es esto. Además, nos dice que el estrés por temperatura que vimos aquí el estrés por temperatura se dio en los que estaban afuera. Entonces, los que estaban afuera eran los que tenían más plancton. Dice que este estrés por temperatura es lo que pudo afectar el efecto benéfico del plancton. O sea, aunque tenían más alimento, no lo iban a usar porque estaban estresados por la temperatura. Y en las conclusiones nos dice que la aplicación de carbonato de calcio a razón de 1 gramo por 10 litros en aguas claras o verdes que se acidificaron débilmente con ácido clorhídrico produjeron un peso final y una longitud superior en los alevines de tilapia. Tanto para aguas claras como para aguas verdes, el mejor conjunto de condiciones que mejoraron el crecimiento fue el siguiente: pH entre 7,4 y 8,2, alcalinidad mayor a 50 miligramos por litro, dureza mayor a 140 miligramos por litro, calcio soluble mayor a 56 miligramos por litro, CO2 menor a 7 miligramos por litro. Y la concentración total de amoníaco en los acuarios de peces no se vio afectada por el encalamiento. Ya.